Bueno, buenas tardes para todos, siendo las 6:05. Vamos a iniciar este webinar programado por la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá para el día de hoy. Tenemos al doctor Fabio Rodríguez. El doctor Fabio Rodríguez es un médico pediatra, maestría, magíster en salud pública, especialista en epidemiología y pediatría social, docente de la Universidad de La Sabana y médico pediatra del Hospital Divino Salvador de Sopó. La verdad es que cuando desde la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría definimos el tema en realidad el tema inicialmente no estaba programado así como lo estamos viendo actualmente, sino que lo vimos como una necesidad. Y yo quiero poner un poquito de contexto con respecto a lo que se está viviendo actualmente. Llevamos 2 años de pandemia, donde claramente los niños, si bien no han sido estas víctimas del COVID de manera directa, se han sido víctimas de manera indirecta por todas estas cosas que nosotros como pediatras estamos viendo en el día a día. Dificultades en la educación, problemas de salud mental, problemas de pantallas y obesidad, pero nos está llegando ahorita nuevamente, después de 2 años, vuelve el pico respiratorio. Cada año nosotros como pediatras veíamos que en febrero empezaban a aumentar los casos de infección respiratoria en la población infantil, específicamente en los menores de 5 años. Esto aumentaba, alcanzaba un pico bastante alto en el mes de mayo y posteriormente en junio, pues arrancaba a bajar y podíamos tener un respiro. Las salas de urgencias se llenaban, las unidades de cuidado intensivo pediátrico también se llenaban y la verdad es que eh, no lográbamos mucho porque año tras año volvíamos a vivir lo mismo. Llega el COVID y los adultos empiezan a sufrir lo que nosotros vemos en la población pediátrica año tras año. Y a mí me parecía que era interesante que ellos entendieran cómo era la problemática de que uno no sabe dónde poner a los niños, dónde no sabe cómo manejar a los pacientes, pero en el transcurso de lo que muchos de nosotros hemos trabajado durante los años, nosotros sí tenemos una solución y esa solución pues es la sala ERA para poder descongestionar en las salas de urgencias, para poder deshospitalizar a los niños. Pero lo más interesante y lo más chévere es para poder educar a la población, a las familias, a las madres, para hacer seguimiento. Y yo creo que esto es esa granito de arena y esta semilla que nosotros como pediatras vamos a dejar sembrado. Entonces, para mí sí es un gusto poder decir que este es un tema supremamente relevante para todos. Y el doctor Fabio Rodríguez, pues es una persona que es un experto en la sala cera, ha trabajado de manera desde hace muchos años en el específicamente más en Cundinamarca, en toda esta estrategia, lo ha vivido, lo ha compartido, lo ha enseñado, es docente y trae para el día de hoy una estrategia muy interesante con respecto a cómo vamos a entender las salas cera y cómo manejarlas de una manera adecuada para que sean un aliado y como ponemos ahí, una gran solución. Entonces, yo le doy la bienvenida al doctor Rodríguez y le agradezco de verdad por estar acompañándonos el día de hoy. Así, antecitos de darle la palabra, quiero que todas las preguntas, dudas, comentarios, digamos que este tema no es solo para pediatras, sino para médicos generales, terapeutas respiratorios, enfermeras, residentes, para todos los que estamos trabajando con niños. Entonces, les pido el favor que pongan sus preguntas en el chat y al final pues podremos tener una discusión sobre el tema y todas estas dudas que nos pueden generar, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, como lo vamos a ver con el doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes, doctora Natalia. No sé si me escuchan para confirmar el audio. Sí, se Bueno, escucha perfecto. sí, para mí, pues agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, a la doctora Natalia Restrepo y a todos los presentes, ¿no? Pues para mí es un honor acompañarlos en la tarde de hoy, más pues con la introducción que nos da la doctora. Sí, la situación ahorita nos toma, no de sorpresa, pero sí sorprende debido a que cuando estábamos en plena pandemia de COVID, eh, veamos cómo nosotros los pediatras dejábamos de ver niños, cómo las intervenciones que siempre hemos venido
socializando, el lavado de manos, el uso del tapabocas, pues se empezaron a tomar en serio porque desde esta sociedad que es adultocéntrica en su postura y la posición de los niños no es tan visible, ahora sí es en serio que tengo que usar el tapabocas para cuidarme, para evitar morirme, ¿sí? Porque el grueso de la población, adulto mayor, adulto joven posteriormente, vivía las consecuencias de virus, como bien lo decía la doctora Natalia, nosotros todos los años para este primer pico respiratorio que en los últimos 10 años, creo yo, ha venido tomando y cobrando vidas de muchos de nuestros niños, pues no salen tan frecuentemente las noticias como se ha pasado cuando afecta a la población adulta. Entonces es un momento de reflexión que nosotros como pediatras, apoyados con la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues demos nuestro grito en el cielo, porque cómo así que se puede habilitar UCIs, mejorar servicios de pediatría y nosotros como hemos visto que servicios de pediatría se han venido cerrando, esto no es de ahorita, es algo que ha venido siendo latente en los últimos 22 años que llevamos de este siglo y pues el desarrollo de las estrategias que, como digo, yo aquí no vengo a relatar nada nuevo, simplemente es mostrarles una filosofía y como dice el autor Daniel Siegel, un psiquiatra pediatra norteamericano, muy clave que nosotros manejemos nuestra mente a través de la emoción. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para iniciar la charla del día de hoy. Por favor, me dicen si ya está todos viéndola. Sí, ahí ya estamos viendo, sigue, sigue. Gracias. Entonces, sí, definitivamente volvió el pico respiratorio, nos cogió con servicios desadaptados, con médicos generales, médicos de familia y pediatras deshabituados después de 2 años de no tener la actividad que tenemos hoy y elevada, creería yo, al doble, porque contamos con menos camas, porque probablemente los médicos generales estaban habituados a ver adultos con COVID y se les olvidó un poquito lo que habían aprendido de pediatría. Y ahí es cuando nosotros volvemos a retomar nuestra postura como quienes somos, los pedia y atrea, pedia niño y atrea enfermedad. Nos toca empezar a atender la enfermedad, pero que a través de nuestro modelo preventivo, pues hemos sucumbido, lamentablemente, se repite la historia. Cuando yo estaba empezando mis primeros pinitos como pediatra y me tocó la pandemia del H1N1, lo mismo, vestidos de astronautas, con tapabocas, teniéndole miedo a estas mutaciones virales y ver cómo en el siguiente año, en el 2010, pues disminuyó parcialmente el pico respiratorio, todo el mundo seguía utilizando tapabocas y con el infortunio que se nos olvida, somos una cultura que olvida rápidamente. En el 2011 y en el 2012 se nos olvidó lavarnos las manos, usar nuevamente el tapabocas y tuvimos la epidemia de tosferina que cobró muchas vidas de lactantes menores y neonatos, sobre todo en las grandes ciudades capitales del país. Igual y si se repite, estamos sucumbiendo ante adenovirus, virus sincitiales y muchos de estos virus no necesariamente aerosoles, sino también de contacto, en el que probablemente es necesario que nosotros pongamos y resaltemos la posición de los niños en nuestra sociedad, defendamos nuestros servicios de pediatría. Y como les decía, este tema de la estrategia Salara no es nuevo, es una estrategia que definitivamente me ha apasionado, he visto que funciona y aquí en el municipio donde yo trabajo y donde trato de estar en los ámbitos formativos en la Universidad de La Sabana, que estudiantes tanto de pregrado como de posgrado se empapen y trato de transmitir la emoción, porque la estrategia Salara no es nada más que un tema emocional de nosotros los pediatras, tratando de empapar no solamente a los colegas, empaparnos a nosotros, sino a los cuidadores de los niños en lo importante que es prevenir, ¿sí?, una enfermedad de este tipo. Agradezco pues al gran maestro y quien tuve la oportunidad de conocer cuando iniciaba yo mis primeros pinitos en la salud pública y en el distrito, al doctor Gustavo Aristizábal, quien es el padre de la estrategia Salacera, que la trajo en el año 2004 a Colombia, de experiencias latinoamericanas. Esto es una estrategia latinoamericana para latinoamericanos, la traía del doctor Astudillo, neumólogo del hermano país de Chile, y a Luisa Fernanda Moyano, quien ahorita coordina la estrategia Salacera a nivel nacional, quien trabaja en el Ministerio de Salud y quien siempre me ha permitido no sucumbir, porque en salud pública debemos tener un altísimo nivel de frustración. Ella dice, sigamos adelante a ver qué pasa.
Agradecer obviamente a la Secretaría de Salud de Sopó, al Hospital Niño Salvador de Sopó y a la Universidad de La Sabana, que son o han sido la trinidad que me ha permitido a lo largo de estos 6 años pues, montar, dirigir y coordinar y llevar a cabo esta estrategia en esta parte de Cundinamarca. Acá traigo esta imagen que es el modelo operativo de lo que son las rutas integrales de atención, todo este cambio que hubo a partir del año 2015 con las leyes estatutarias, después la implementación del MIAS, que después se cambió al MAITEO, modelo de atención integral territorial, en el que a nosotros como territorio, y lo mismo debe suceder en cada una de las diferentes entes territoriales de nuestro país, es adaptar estrategias de atención para ser eficientes, que todo este prestador primario y sobre todo irnos más allá a ese gestor comunitario, los equipos básicos, llegar a las familias y comunidades con simplemente el mensaje de informar en salud y generar cambios de estilos de vida hacia lo saludable. Y así créanme que podemos nosotros mitigar en cierta parte esta aluvión de pacientes que inunda por estos días las salas de urgencia, hospitalización y cuidado intensivo pediátrico. Esta es una de las circulares que se emiten, esta es del 2018 antes de la pandemia, en el que la gobernación de Cundinamarca pues a cada uno de los municipios daba directrices de cómo se debería generar, ¿sí?, esas acciones de prevención, promoción, manejo y control de la infección respiratoria aguda con esa población objeto que son los menores de 5 años. Y tiene unos objetivos muy específicos. Dentro de estos son realizar acciones que permitan concientizar al personal médico y administrativo de la importancia de identificar signos de dificultad respiratoria, notificación y el manejo integral de la infección respiratoria aguda. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, esto es una tarea que no es nueva, pero pues sale ya como un objetivo específico de primera línea. Cuando mirábamos todo lo que es el iniciar un proceso de montaje, articulación y desarrollo de estrategia, entonces vemos lo importante que es la gestión del conocimiento hacia los profesionales de salud y a los actores sociales. Entonces aquí es donde viene la filosofía de nuestro modelo integral, con las rutas integrales de atención y sobre todo para este tipo de patologías como son las transmisibles. Entonces, sin entrar todavía en tema modo pandemia, ya se habla de los cursos virtuales, asistencias técnicas, capacitaciones, foros y todos dirigidos a tratar de homogenizar el lenguaje de cómo se traduce la sibilancia a una hervidera de pecho o ronroneo en el pecho, el uso de la bayetilla, que es muy tradicionalmente conocido en nuestra comunidad andina, para evitar que le entre el frío a los pulmones y evitar que la mamá le tenga miedo a un inhalador con inhalocámara porque me lo puede dejar dependiente. Entonces esto es lo que llamábamos nosotros el diálogo de saberes. Nos reuníamos con la comunidad, nos acompañamos de las promotoras de salud que son de la comunidad, que viven con ella, vibran y son nuestras traductoras y en realidad nuestra mano derecha en el tema de entender ese sistema de creencias en salud frente a la enfermedad respiratoria. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a articular, ¿sí?, nuestro conocimiento científico, adaptando nuestros servicios de salud, nuestro entorno operativo y llegándole a la comunidad. ¿Para qué? Para simplemente entenderlos y no generar esa ruptura del diálogo en una consulta de urgencias cuando una mamá llega desesperada porque su niño tiene tos, porque tiene fiebre o porque nota que está algo fatigado con la respiración. Ya entrando en la pandemia y viendo que estábamos desentrenándonos, porque eso prácticamente que fue lo que sucedió con muchos de nosotros, sobre todo de nuestros colegas los médicos generales, desarrollamos en Google Classroom, ¿cómo llamo yo? Cursos muy básicos de capacitación para estar siempre recordando y reentrenándonos, como este que es Píldora en Estrategias a la Era, el que simplemente buscábamos refrescar cada cierto tiempo a nuestros colegas cada una de las patologías que son merced de esta atención que sabemos que es costo efectivo. Nosotros nos apoyamos también de estudios hechos a lo largo de estos 12 años que llevamos manejando la estrategia. Y acá tengo este estudio de 2 residentes que ya son pediatras y de la doctora Graciela Zamora, quien es mi compañera en la Universidad de La Sabana y que labora en el distrito, y realizamos un análisis retrospectivo de las causas de mortalidad por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años en esta corte del 2015 al 2017. Y encontrábamos datos que pues, no son nada diferente a lo que ya conocemos,
pero nos permitía tener un sustento de evidencia para seguir trabajando, sobre todo caracterizando aquellas poblaciones de mayor riesgo. Y es que los menores de 3 meses definitivamente son los que más mueren por esta causa respiratoria y que de entrada son los que menos deben ir a ser evaluados en una estrategia de tipo ambulatorio como la estrategia Salacera. Ellos son una población especial que requiere un cuidado diferente, una evaluación muy acuciosa, sobre todo haciendo una anamnesis muy dirigida hacia factores de riesgo y factores protectores como son la lactancia materna, el estado nutricional, la exposición o no a ciertos entornos de riesgo, como puede ser el humo de cigarrillo, vivir en condiciones de hacinamiento, condición de migrancia, etcétera, porque este grupo poblacional es el que más tiene susceptibilidad de sucumbir ante la enfermedad respiratoria. Entonces, de ahí que nosotros siempre hemos planteado en Cundinamarca, ahorita ya para el distrito se homologa que los niños que van a entrar a ser manejados en sala de espera son aquellos mayores de 3 meses de edad, por los factores de riesgo que ya todos conocemos. Se ve la importancia de educar también al cuidador en signos de peligro de enfermedad respiratoria. Entre esto es la polipnea, o sea, enseñarle a la familia, al cuidador, a la madre comunitaria a contar las respiraciones en 1 minuto. Sabemos por estudios de la Organización Mundial de la Salud que este signo vital, realizado el conteo en 1 minuto, teniendo en cuenta que la respiración de los niños es irregular, tiene una sensibilidad de hasta el 76, casi del 80%, para detectar algún tipo de patología bronquial o pulmonar que esté ocasionando hipoxemia en el niño. Y entrenar también a estos cuidadores, madres comunitarias, en la detección oportuna del hundimiento de costillas. ¿Por qué? Porque ellos le tienen más miedo a la fiebre que en sí a la importancia que puede tener un hundimiento de costillas o polipnea. Y muchas veces dicen, no, pues mi niño no está enfermo porque no tiene fiebre, pero casos como los que hemos visto, bronquiolitis, sibilancias recurrentes o el propio CRUP, no es un criterio patognomónico ni de severidad el tener fiebre, pero sí importante, perdón, resaltar estos signos clínicos o manifestaciones clínicas en los cuidadores y en los niños más chiquiticos o a cualquier edad, la apnea. Entonces encontramos que después de trabajar arduamente, sí existe reconocimiento ya de muchos, no de todos, el trabajo sigue, padres, cuidadores, en los sectores donde nosotros desarrollamos este estudio sobre la polipnea y el reconocimiento temprano del hundimiento de costillas, donde radica el problema, la demora en buscar ayuda. Entonces vimos que se están demorando entre más de 24, 48, inclusive 72 horas en buscar, ¿sí?, asistencia médica. Entonces vimos que no hay una consulta oportuna ante la presencia de estos signos de dificultad respiratoria y que se están esperando hasta casi después de 24 horas, donde muy probablemente el proceso hipoxémico ha avanzado, el proceso infeccioso, y ya nos están llegando niños pues más comprometidos que no son susceptibles en algunas ocasiones del manejo ambulatorio, y esto va a representar una mayor ocupación de camas de hospitalización y eventualmente de unidad de cuidado intensivo. Entonces, dentro de los signos y síntomas encontrados ya por el profesional quien valoraba a estos niños al momento del ingreso, veíamos como el 70% de ellos encontrábamos los siguientes. Entonces, habíamos dificultad para respirar, que haciendo un análisis mediante un modelo de regresión logística, vimos que cuando uno detectaba efectivamente signos de dificultad respiratoria, pues tenía un riesgo de hasta 2.65 de tener como desenlace la muerte, que si la fiebre era encontrada por el cuidador hasta 1.75, pero que nos llamó la atención en este análisis, que si era el padre o la madre o el cuidador quien detectaba ese signo de dificultad respiratoria y el desenlace era mortalidad y no se consultaba a tiempo, la probabilidad de este desenlace fatal era 3 veces superior, ¿sí?, de 3.41 en estos niños analizados. Encontramos también con preocupación y digamos asociado como a partir del primer mes de vida y de ahí en adelante la frecuencia de lactancia materna pues iba disminuyendo conforme aumentaba la edad del niño, una situación que nos tiene preocupados también, teniendo en cuenta que es un factor protector y que si logramos ver, pues va decayendo a medida que el niño va creciendo y muchas veces reemplazado por otro tipo de alimentos no adecuados o fórmulas
que pues aunque aportan los requerimientos nutricionales, no así se genera como un factor de protección que estimule el sistema inmunológico de manera objetiva. Entonces, con todas estas bases epidemiológicas, históricas que hemos tenido, encontramos esta definición de las salas cera o salas de enfermedad respiratoria aguda, que en realidad fue un grillete que se le dio a la estrategia, porque en el momento que se le dio o se le nominó como sala cera, limitaba a tener una estructura específica en una institución donde era obligatoria el desarrollo de las actividades, y si el paciente no estaba ahí o no se contaba con una sala era, pues definitivamente no aplicábamos ninguna de estas herramientas que les voy a mostrar a continuación. De ahí que más o menos en el año 2008 al 2010 se reconsidera la nominación que tenía a denominarlo estrategia, porque es una estrategia de atención salacera. Salacera porque viene de su hermana mayor, que era la hospitalización día, que era como se les denominaba en épocas pico en Santiago de Chile. Santiago de Chile pues es una ciudad capital que tiene unas diferencias importantes con nosotros en Bogotá, y es que está ubicada a 550 metros sobre el nivel del mar. O sea, el tema de la altitud juega un papel fundamental y explica muchas veces por qué el desenlace en nuestras ciudades y en nuestros municipios andinos es diferente. Entonces, al nominarla como estrategia salacera, ya nos permite a nosotros manejar un esquema más dinámico, más abierto, no limitarnos a una estructura arquitectónica que muchas veces no es bien utilizada en aquellas instituciones donde se cuenta con ella, porque ahí se termina hospitalizando pacientes adultos o se mezclan, y no es una sala en algunas ocasiones exclusiva para la atención de la enfermedad respiratoria. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que dar nuestro grito en el cielo, tener ese apoyo gerencial y buscar que ese espacio sea sagrado para nosotros en pediatría. Una característica es que la duración de la atención de los pacientes bajo esta modalidad no debe ser mayor a un turno de 4 o 6 horas de un profesional médico, porque aquellas patologías como la bronquiolitis, la sibilancia recurrente, el CRUP, que están buscándose atención de manera oportuna y que nosotros damos un enfoque clínico inicial, en este periodo de tiempo se puede dar una evolución satisfactoria que nos puede permitir a nosotros dar un egreso precoz, sin necesidad de tomar paraclínicos, radiografías de tórax, hemogramas, PCRs, que lo que hacen es encarecer y demorar la atención prestada a patologías de muy sencilla actuación. Entonces hay dos tipos de sala era: la sala era permanente, en aquellas instituciones de salud que manejan un volumen importante de enfermedad respiratoria. Entonces aquí viene una salvedad, y es que cuando hablamos sala era, que significa enfermedad respiratoria aguda, nos incluye la IRA o infección respiratoria aguda, que son aquellas patologías febriles, agudas, no necesariamente recurrentes, y la enfermedad recurrente nos permite incluir patología crónica pulmonar de fácil manejo como la sibilancia recurrente. La sala era transitoria en aquellas instituciones o centros de salud pequeños, ¿sí?, en los cuales se adapta un espacio específico, bien sea una sala de espera, un consultorio desocupado, una sala o espacio de procedimientos, en el que nosotros en épocas pico, que ya sabemos que arrancan en marzo y terminan a finales de este mes de mayo, podemos disponer de el espacio para estos manejos rápidos dentro de nuestra institución y permitir, apoyados con el servicio de enfermería, auxiliar de enfermería o terapeutas, la educación en los signos de alarma, porque la estrategia salacera no es en realidad una estrategia eminentemente de atención, sino el potencial o el plus que tiene es la educación en signos de peligro, alarma, y tomar conciencia o permitir tomar conciencia por parte de los padres de los riesgos y la severidad de este tipo de enfermedades. Este es el lineamiento técnico para la prevención y atención de la enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Y nosotros en Cundinamarca le adicionamos sospechar tuberculosis, ya que pues estamos enfrentando un tema de migración, de hacinamiento, de migraciones externas, tanto internas en nuestro país, que hemos visto cómo algunas de estas patologías recurrentes, multiconsultantes, pueden llegar a ser casos índice de tuberculosis. Esta es la guía que tiene el departamento. Y ese es el lineamiento que sale en abril del 2020, ya hace 2 años, cómo esta estrategia de sala cera se adapta también para el contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces aquí no voy a entrar en el detalle.
¿Qué es lo importante de esta estrategia? Como les decía, no es el uso del inhalador, no es saber si es más eficiente este medicamento que aquel otro, es simplemente brindar educación y el seguimiento de los pacientes vistos en urgencia o que han egresado de hospitalización por infección o enfermedad respiratoria aguda. Este seguimiento nosotros lo tenemos estandarizado por 5 días. En Bogotá habían algunas localidades donde se hacía por 48, otras por 72 horas. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Ciudad Bolívar 6 años y donde empecé a creer en esta estrategia porque veía que funcionaba, hicimos un estudio entre el año 2012 y el año 2013 para evaluar cuáles eran los desenlaces de aquellos pacientes que eran seguidos por la estrategia de sala cera. Allá a veces se tenía como tope máximo el tercer día, pero empezamos a ver que entre el tercer y el quinto día los niños reingresaban y reingresaban complicados. Entonces empezamos a hacer mediante un estudio de casos y controles, tratar de mirar cuáles eran los factores de riesgo de esos reingresos para que una estrategia ambulatoria y más como la estrategia de sala cera funcione y sea eficiente, debe tener un porcentaje de reingreso menor o que oscile entre el 2 al 5% del total de los pacientes que son vistos bajo esta estrategia al año. En ese momento, en el año 2010, Ciudad Bolívar, así como otras localidades como Suba y Usme, pues daban una altísima tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria. Empezábamos a ver cómo entre el tercer y el quinto día post-egreso o post-seguimiento se infectaban. Y pudimos ver, contrastando con la literatura, cómo existe una probabilidad del 20 al 30% de tener coinfecciones si estos niños retornan al entorno de riesgo que puede ser la casa comunitaria, un jardín infantil o simplemente no mantener las medidas higiénicas o de cuidado ambiental en los entornos intradomiciliarios y nos llegaban estos niños coinfectados. Entonces, de ahí vimos que cuando el seguimiento se hacía por 5 días, nos permitía a nosotros aumentar, ¿sí?, ese rango de seguimiento y captar de manera temprana a aquellos niños que se nos empezaban a deteriorar, evitando, digamos, tener desenlaces como hospitalizaciones más prolongadas o inclusive el fallecimiento de los niños. El otro objetivo importante, como se los vengo mencionando, es la educación a padres y cuidadores sobre signos de peligro. Les enseñamos a contar las respiraciones, el uso adecuado del inhalador, el inhalocámara, porque con preocupación veíamos nosotros cómo el niño ingresaba por patología respiratoria, se indicaba la prescripción de micronebulización, lo que incurría en gastos de terapia respiratoria, demora en el tema de armar el sistema de micronebulización, fuentes de oxígeno, medicamentos, jeringas, y eso encarecía la estrategia. Y al final, si el niño estaba muy bien, se le daba salida con el inhalador, en el cual la mamá pues muchas veces no tenía idea de cómo utilizarlo. Acá la filosofía es con el medicamento que se inicia, con ese se da el egreso y con eso se evalúan los posteriores seguimientos su adecuado uso. ¿Para qué? Para mejorar la adherencia al tratamiento. Medidas de soporte básico, entonces está este acróstico que nos lo enseñaba el doctor Aristizábal, que es el FALOPIS, que es dar el manejo o control de fiebre, la alimentación. En estos niños la damos fraccionada frecuente, líquidos abundantes, el oxígeno siempre por sistemas de bajo flujo, nunca superando el aporte más de 1 litro por minuto. La posición siempre es en sillas lavables, utilizamos las famosas RIMAX. La inhaloterapia con máscaras faciales, inhalocámaras pediátricas y el inhalador. Y la educación en signos de alarma, o sea, el tema aquí es pedagógico 100%. Obviamente, hacemos énfasis para el seguimiento hora a hora, que el médico desde el ingreso utilice cada uno de los scores. ¿Para qué? Para tener una objetividad frente a la dificultad o la severidad con la que ingresa el paciente y ser objetivos también en el seguimiento, cómo se va dando, bien sea esa disminución o ese aumento del score y saber qué niños definitivamente ya tenemos que sacarlos de la estrategia y llevarlos a un escenario convencional tipo observación, hospitalización o eventualmente remisión. Entonces acá tenemos el índice pulmonar como escala para los sibilantes recurrentes, la escala de Wesley para el CRUP y la escala de Wood-Down modificada por Ferrés para bronquiolitis. Ya para el distrito capital, pues han habido algunos ajustes en la nueva guía de sala cera que
que pues se está trabajando por parte de la Secretaría Distrital, pero en Cundinamarca seguimos manejando estas tres. El manejo de paciente en sala cero, entonces se indica el ingreso por parte del médico, la ejecución de las labores pedagógicas de entrenamiento, de uso de inhaloterapia por parte de la terapeuta o enfermera jefe del servicio. Y cuando se da el egreso es porque tenemos una valoración objetiva en el que el score disminuye, que ya no hay hipoxemia, se indica el egreso al paciente, aquel que evolucione favorablemente, y se da el egreso con el esquema indicado, ya obviamente sin requerimiento de oxígeno. ¿Qué pasa ahí? El paciente su atención no termina cuando sale del hospital. Entonces hay unas personas encargadas, por eso digo que la parte administrativa, el trabajo articulado con las EAPBs, sí nos van a permitir a nosotros primero captar dónde viven estas personas, tener los números telefónicos, verificar, ¿sí? A través de los seguimientos, bien sea de manera presencial, con apoyo de las promotoras de salud, como sucede en nuestro municipio, o de manera telefónica cuando permanecen o pertenecen a otros municipios adyacentes. En el caso de Bogotá, pues es por UPZs, evaluar durante estos 5 días la evolución clínica de nuestros pacientes. Este manejo en casa, manejamos un acróstico que es el FALTAN, entonces enseñamos y damos tranquilidad a las madres sobre la importancia de la fiebre, que no la vean como un enemigo, que la vean solamente como un signo, entonces bajamos un poquito la fiebrefobia de las madres, explicamos la alimentación, que debe ser nuevamente fraccionada, que el niño debe recibir ese aporte calórico y energético necesario para poder sobrellevar la enfermedad, y muy importante la administración de líquidos y explicar el tiempo, la evolución natural de lo que es la tos, porque muchas veces se afanan. Entonces nosotros siempre les explicamos que la tos no hay que quitarla, hay que cuidarla, y que pues lo importante es ver que no se asocie de signos de alarma, que es el siguiente elemento del acróstico, y les hacemos perder el miedo al lavado nasal, porque en realidad las mamitas, aunque nosotros recomendamos el lavado nasal, hasta que no las empoderamos en la sala cera, les permitimos a ellas que sean quienes ejecuten este lavado nasal para que se vayan sintiendo tranquilas, confiadas, y sobre todo es una manera de brindarles una capacitación que les permita ser eficientes en ese aseo nasal. Esta es una filmina que en el año 2016 me permitió a mí entender, ¿sí? Cuando había un caso de mortalidad por enfermedad respiratoria, la cuarta demora de la que hace referencia a la calidad de la atención, encontrábamos cómo en las historias clínicas de estos niños que han fallecido por enfermedad respiratoria, había fallas en el diligenciamiento. Entonces nosotros hacemos un proceso de auditoría o en la revista médica de evaluar todo paciente con enfermedad respiratoria, debe constatar su score, debe tener un peso, una talla, un perímetro cefálico en los niños de 0 meses a 3 años, debe tener la medición del perímetro braquial, y no solamente eso, sino su interpretación nutricional, porque en ese estudio del año 2016, hecho por la gobernación de Cundinamarca, encontramos cómo habían niños con riesgo de desnutrición o desnutrición, ¿sí? Asociado como factor de riesgo a la complicación que era la mortalidad por enfermedad respiratoria. Entonces muchas veces nos centramos mucho en la enfermedad, ¿sí? En tratar de descubrir si es una neumonía, una bronquiolitis, etcétera, y dejamos de lado factores tan determinantes como el estado nutricional. Esta estadística fue hasta el año 2019, el último año en el que veíamos la aluvión de pacientes, como lo estamos empezando a retomar ya en este primer semestre del 2020, y veíamos como el 24% de las patologías que asistían eran asma, sibilancia recurrente, que son enfermedades que requieren control, que requieren también una educación especial, pero que son atendidas en nuestra estrategia, el CRUP en un 19%, pero con preocupación. La bronquiolitis era la patología más frecuentemente vista en un 57%. Esto lo digo con preocupación porque para mí la bronquiolitis es una gripa mal cuidada. Es padres que no son conscientes de que si tienen un proceso catarral, pueden llegar a transmitírselo a su pequeño hijo y tener consecuencias graves, ¿sí? Estancia en unidad cointensiva, hospitalización, cualquiera que ésta fuere, y poner en riesgo la salud respiratoria del niño. Lavado de manos deficiente, probablemente condiciones insalubres, y sobre todo una falta de información, ¿sí? O de educación para prevenir este tipo de eventos.
Acá tenemos acciones de nuestra estrategia. Este es un diagrama de cajas y bigotes en el que tenemos un primer momento, el momento cero, en que los niños nos llegan con saturaciones bajas. Nosotros tenemos la estrategia Sala Cera, que todo niño que tenga una oximetría de 85 o más es candidato a entrar en sala ERA. Si ya es menor de 85%, pues definitivamente lo derivamos al servicio de hospitalización, pues por lo que entenderíamos tiene otra patología que pueda requerir un manejo más acucioso. Pero el gran grueso de los pacientes que nos llegan tienen saturaciones superiores o iguales a 85%. Este es el momento 1. En la siguiente cajita que vemos en nuestra pantalla al lado derecho, vemos la oximetría posterior a las intervenciones. Las intervenciones pueden ser suroncohilatador, elevación nasal, el control de la fiebre. Hay diferentes variables. Lo cierto es que a estos pacientes se les hace un score objetivo y la medición de oximetría para poderles dar el egreso. Nosotros miramos en las historias clínicas, pues vemos que los colegas, ¿sí?, prescriben hasta un 31% antibióticos, sabiendo que pues todas las patologías manejadas en esta estrategia son eminentemente virales. Y hay un exceso, inclusive de paraclínicos, de casi la mitad de los niños que son atendidos bajo esta estrategia, pidiéndoles el combo, como llamamos coloquialmente, de hemograma PCR y placa de tórax, teniendo en cuenta que eso nos puede generar variabilidad y teniendo en cuenta las herramientas epidemiológicas como el nomograma de Fagan, nos confunden, nos pueden llegar a generar confusión, sabiendo que muchas de estas patologías son de diagnóstico, de clasificación clínicos, y aquellos pacientes que no nos vayan a mejorar en el manejo en estrategias Sala Cera, que en realidad ya tenemos cuantificado el porcentaje que es muy bajo, esos pacientes que no mejoran los trasladamos a servicios como observación o hospitalización, y a esos son a los que les vamos a solicitar los paraclínicos. Así vamos nosotros generando una cascada, un filtro de intervenciones que nos permite ser más eficientes. Entonces el destino que nosotros tenemos ya cuantificado en nuestra institución, el 86.2% del 100% de niños que nos pueda llegar a urgencias con patología respiratoria y que ingresan a la modalidad Sala Cera son manejados de manera ambulatoria. Solamente entre el 16 al 13%, ¿sí?, digamos en otros análisis que he realizado, son aquellos que van a terminar hospitalizados o en un proceso de remisión a niveles de mayor complejidad. Entonces aquí empezamos a ver una lógica de ser cuidadosos con el recurso y de ser eficientes con la estrategia. Este es un estudio de costo-efectividad de Sala Cera. Este lo desarrollé en el año 2013, que nos permite ver mediante este análisis de sensibilidad probabilístico que es costo efectiva, ¿sí? Hay un ahorro importante en recursos y sobre todo tiene una efectividad incremental. Entre más salas ceras nosotros vayamos generando en cada una de nuestras instituciones, en cada uno de nuestros territorios, va a ser eficiente hasta en un 90.9%, ¿sí?, de los sitios donde nosotros las vayamos a implementar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a contagiar, como les decía al principio de esta charla, esa emoción, esa intención, ¿sí?, de brindar información muy clara, muy concisa y muy precisa, sobre todo a los cuidadores. Ellos son quienes realmente van a estar realizando la sala en sus hogares, brindando medidas de cuidado, de higiene nasal, hidratación, lactancia materna. O sea, es más o menos una columna vertebral de todo lo que uno desearía que un cuidador tuviera de manera responsable en sus niños. Estas son las revistas médicas, esto es también antes de pandemia, en el que los médicos, las auxiliares de enfermería y nosotros damos el ejemplo utilizando nuestros tapabocas, evaluando a los niños, enseñándole a los padres cada uno de los signos clínicos. Hacemos capacitaciones a los médicos generales para que ellos tomen acciones, utilicen las herramientas objetivas muy sencillas, que es clasificar la severidad de la atención y estar al día en el uso indicado de cuándo una nebulización, cuándo una inhalación con el sistema dosificado o de dosis medida de los inhaladores con las inhalocámaras. También el hecho de ser dentro de mi formación salubrista y pertenecer a la Secretaría de Salud, hacemos los seguimientos en el domicilio. Aquellos niños que ya han sido dados de alta en las instituciones, valoramos, llegamos hasta la casa con las promotoras de salud. Aquí tenemos una promotora de salud a mi izquierda y una residente de pediatría a la derecha, en el que verificamos esos entornos, llegamos a la casa y reforzamos cualquier medida que se requiriera.
En época de pandemia, pues la estrategia siguió, teníamos niños que habían estado por una u otra razón con enfermedad respiratoria, hospitalizados y que salían con oxígeno requirientes. Hacíamos ese seguimiento para continuar la educación y sobre todo verificar que el tratamiento y la comprensión de la madre hacia la responsabilidad de no estar retirando el oxígeno, pues se estuviera cumpliendo. Hacíamos georreferenciación de aquellos pacientes que salen de la institución y a qué distancia quedaban ubicados del centro asistencial más cercano para darnos la idea de cuáles priorizar. Habitualmente pues priorizamos los más distantes, los que viven en vereda. Esta visita domiciliaria también son antes de pandemia, esta que traigo acá, en el que hicimos un análisis cualitativo categorizando pues qué elementos tenía como complementarios a esta atención extrainstitucional, ¿sí? Que era poder llegar a la madre, ver el entorno familiar y generar esas recomendaciones. Teníamos una primer categoría y es que muchas de las mamitas desafortunadamente manifestaban tener desconfianza no solamente en los profesionales de salud, sino en los servicios de salud. Sentían no desconfianza en lo que nosotros emitiéramos, sino en la seguridad del entorno en el que ellos iban a buscar la ayuda. En épocas pico decían, no, pero es que esto está repleto, se me demora la atención, hay niños con otras enfermedades, me da miedo que mi hijo adquiera una enfermedad además de la que ya tiene. Una segunda categoría que nosotros encontramos es la importancia de la red familiar y el apoyo en la atención. Entonces veíamos cómo las vecinas, los tíos, los familiares permitían, cuando nosotros brindábamos esta educación en casa, reafirmar y ser agentes polinizadores de estos signos de alarma que muchas veces en nuestra atención médica no tenemos o no tomamos muchas veces el tiempo de brindarlas. Y una tercera categoría era facilitar la expresión de las dudas, temores y emociones, ya que en estas visitas domiciliarias no tenemos tan limitado el tiempo. Entonces podíamos terminar, ¿sí?, de contestar o de entender aquellas preocupaciones que probablemente la madre tenía y no alcanzaba a manifestar en un servicio de atención convencional. Bueno, muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Esta primera parte, sí, la tenía montada como para ir mostrando cómo es que nosotros hemos ido activando nuestra estrategia de sala cera a lo largo de estos 6 años en los municipios de Sopó, también he trabajado en Tocancipá, Chocontá. Esto se ha ido expandiendo, sobre todo en las provincias donde he tenido la oportunidad de elaborar, como son Sabana Centro, provincia Guavio y provincia Almeidas. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. En el chat no vemos preguntas, pero a mí sí me parece clave que entendamos estos beneficios y estas ventajas, además de eso, medidos y reales de la sala cera, porque muchas veces las personas, y más que sala cera, y me gusta, porque sí recuerdo cuando se hablaba de estrategia era, porque no teníamos que tener un lugar físico, sino todo el proceso de atención y el proceso de educación, pues era clave, y observación del paciente y recomendaciones era clave, y continúa siendo de esta misma manera. Entonces, pues a mí sí me parece importante pues, que el auditorio, las personas que están acá, tengan muy claro, si tienen algunas preguntas, porque a veces se presentan, sobre todo ahorita con la pandemia, cómo es el manejo, cuáles son las patologías que se manejan ahí, cuáles son los criterios de ingreso en la realidad, y qué necesito yo para eventualmente tener una sala ERA. Yo creo que esos son interrogantes que eventualmente podrían surgir. Nuevamente los invitamos que a través del chat hagan sus preguntas, y ahora pues me imagino que vienen los casos donde vemos la parte exitosa y real, pues antes eran las estadísticas y ahora pues lo que es la realidad de vivir estas estrategias para la atención de los niños y de los más pequeños con con enfermedad respiratoria aguda. Sí, así es, doctora Natalia. Y bueno, digamos que pues, en este tema del primer semestre del año hemos visto cómo, y en compañía de 2 residentes que van a hacer presentación de los casos clínicos, cómo fue la reestructuración de nuestra institución, porque el Hospital de Sopó, que es de primer, casi segundo nivel,
se transformó en un hospital COVID de la región, tuvo unidades de cuidados intensivos, la sala era que teníamos previa, pues desaparece el mapa arquitectónico, los niños no iban a consulta pues por el temor al COVID, a que me vaya a infectar. Entonces, ya una vez empezamos a ver cómo, gracias a la vacunación, a las medidas de la inmunología social, como denomino el uso del lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, hemos ido controlando paulatinamente la mortalidad por COVID. Nuestra institución volvió a renacer en el servicio de pediatría, desde la Secretaría de Salud Municipal, el señor alcalde y la gerente del hospital nos desarrollaron una espacio específico y muy moderno para volver a restablecer nuestras estrategias a la acera, gracias a que pues les hicimos ver ese sentir de que debíamos estar preparados, o sea, empezamos a prepararnos en el municipio, que ya nosotros vamos a ser cabecera de provincia Guavio, preparándonos precisamente para este pico que no nos imaginábamos que fuera a llegar tan tempestiva y tan severamente como el que estamos teniendo hoy por hoy en nuestra provincia. Entonces, me gustaría presentar a la doctora Natalia Santamaría, el doctor Juan Pablo Valderrama, que son residentes de primer año y que han tenido la posibilidad de acompañarme en estos 4 meses de rotación en todo lo que ha sido el proceso de montaje y desarrollo de las estrategias al acera. Entonces, me gustaría ceder la palabra a los doctores para que se presenten y nos deleiten con estos casos clínicos que ellos han documentado. No sé si se pueden habilitar los micrófonos, creo que ellos no están habilitados. Sí, ya se los habilitamos. Gracias. ¿Quiénes son ellos? Natalia Santamaría y Juan Pablo Valderrama. Aquí está. Solicitar para reactivar el audio. Bueno, mientras creo que le toca a Susan. Natalia Ya. ¿y quién es el otro? Ya, listo, gracias Natalia. ¿Y quién es el otro residente? Y Juan Pablo Valderrama. Listo, sí, acá también tenemos, sigue, me gustaría Natalia. que habilitáramos también a Rocío Efectiva, que ella es Listo. nuestra mano derecha, ya la terapeuta respiratoria, ¿sí? Sin ella, pues en realidad esto no existiría. Esto es un trabajo muy articulado, muy transversal. Adelante. ¿Es Edith Pérez? Rocío Efectiva. Espérate, a ver, que no la encuentro. Bueno, pero ya Juan Pablo y Natalia sí están, creo que están habilitados. Tienen la palabra. Hola, doctora Natalia. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Valderrama. Yo soy residente de primer año de la Universidad de La Sabana, como ya lo mencionaban. Y pues la verdad, hemos rotado durante estos 4 meses con el doctor Fabio Rodríguez en una rotación que se llama Pediatría Social y pues hemos tenido la oportunidad pues de ver cómo la estrategia ha sido todo un éxito, sobre todo en el municipio de Sopó, donde hemos tenido más, digamos, contacto. Doctora Natalia, me escribe la doctora Natalia Santamaría si de pronto le pueden dar otra vez permiso para el micrófono, qué pena. Es que creo Ya, que Juan sí. Pablo. Ya, Sí. listo. Ya, Listo, vale. gracias. Hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Santamaría. Yo también actualmente soy residente de pediatría y pues hemos visto también con el doctor Fabio cómo ha crecido esta estrategia y pues cómo hemos podido implementarla pues tanto a nivel presencial como a nivel telefónico, como vamos a mostrarles en los casos de seguimiento, que pues realmente ha sido muy reconfortante ver cómo hemos podido ayudar a estos niños y pues a sus familias. Entonces, voy a mirar si puedo controlar la pantalla. ¿Quieres que te pasen las diapositivas? No sé si le toca al doctor Fabio pasarte las diapositivas. Ahí está. Ya, perfecto. Entonces, este primer caso, pues era una niña de 2 años y 6 meses que nació el 30 de julio del 2017. La anterior ya. Su seguro era con vida.
Su madre tenía 26 años, era bachiller y pues ama de casa, y del papá tenía 30 en la vereda de Patio Bonito, sector La Capilla, Nemocón. La siguiente. Bueno, de antecedentes, esta niña era fruto de segunda gestación, tenía un periodo intergenésico de 5 años, todos pues, los controles prenatales habían sido tardíos e incompletos, sin embargo, toda la parte infecciosa pues había salido negativa, la mamá tenía anemia y estaba con suplencia de hierro, el parto había sido a las 37 semanas, no hubo ninguna complicación, tuvo una adaptación neonatal espontánea, un adecuado peso y talla al nacer, y pues deposición de mecón en las primeras 24 horas, una TSH neonatal normal. De patológicos, únicamente había tenido una neumonía en octubre del 2019. Inmunológicos tenía todas las vacunas del esquema regular, pues completas para la edad. Familiares no tenía ningún antecedente y en revisión por sistemas identificó que la niña tenía tos con el ejercicio, el llanto y la risa. Este pues es el familiograma que también hacemos en conjunto con el doctor, donde podemos evidenciar que la niña vivía en conjunto con sus padres, un hermano de 7 años y los abuelos paternos. Esta niña llegó el 18 de marzo al hospital con un cuadro clínico de un día de evolución consistente en tos seca, asociado a signos de dificultad respiratoria, que eran dados por tirajes subcostales. Ingresó también desaturada al 88%. Estaba manejada con salbutamol y clometasona hasta que le pasara la tos. Indicaron un hemograma y radiografía de tórax. Y finalmente, después del primer esquema de crisis, la paciente pues evolucionó favorablemente y se le dio un ingreso con una saturación óptima del 92%. En este caso, pues también se les dio una cita de control, sin embargo, pues la madre no acudió, entonces digamos que a través de la estrategia saladera se recaptó esta paciente y el 13 de abril se le hizo el primer seguimiento. En este momento la niña tenía un cuadro de 5 días de tos con expectoración verdosa que se exacerbaba en las noches, también tenía episodios de tos emetizante y la mamá refería silbidos en el pecho, no tenía fiebre ni tenía otros síntomas. En la casa la habían manejado con remedios caseros y pues tenía mejoría parcial de los síntomas. Y también los papás pues, en este momento tenían síntomas respiratorios y el papá viajaba constantemente por el trabajo. Entonces, digamos que tenemos un factor de riesgo para la infección respiratoria. Esta fue la evaluación física. Entonces, en este momento lo que hicimos fue darle las indicaciones a la mamá de que debía tomar un video mostrándonos el pecho y el abdomen de la menor, y también se le enseñó cómo contar las respiraciones en 1 minuto. Entonces aquí vamos a poner el video para que ustedes lo vean. Entonces, como podemos evidenciar en el video, pues en este momento la paciente pues estaba alerta, estaba activa, no tenía palidez, pero sí tenía un evidente tiraje subcostal. A pesar de esto, pues la frecuencia respiratoria estaba conservada, estaba en 25 respiraciones por minuto, y pues de la valoración nutricional tenía un riesgo de desnutrición y tenía riesgo de retraso en la talla. Entonces, en este caso, nosotros hacemos el uso de una herramienta que fue desarrollada por la Universidad de La Sabana y financiada por el Fondo para la Educación Superior en Tocancipá, que es Salarap. Es una aplicación que pues ahorita ya les vamos a mostrar, ustedes pueden descargar y nos permite valorar la severidad a través de las diferentes escalas de las diferentes enfermedades respiratorias que se manejan en Saladera, que son el CRUP, el síndrome broncoobstructivo, la bronquiolitis y el asma. Entonces, en este caso, la paciente con toda la sintomatología y lo que evidenciamos en el video nos dio un puntaje de 2. En este caso, ahí también la aplicación nos arroja el manejo que se le debería dar. En este caso, pues no estaba saturada, entonces no había necesidad de ponerle oxígeno suplementario, pero pues sí el beta-2 agonista y la primera dosis de corticoide. Aquí les muestro que ustedes pueden activar esta aplicación, ustedes la instalan, acá pues les pido unos datos básicos de ustedes y ahí ustedes ingresan y pueden utilizarla tanto para revalorar un paciente en el servicio de urgencias, también en sala aérea, también al inicio para clasificar la severidad de los síntomas, es muy completa. Entonces, en este caso, con esta menor, pues nos dio un síndrome broncoobstructivo leve con un índice pulmonar de 2. Se le indicó a la madre que debía hacerle un esquema de crisis con salbutamol. Se le indicó una dosis de corticoide vía oral por 5 días. Se le continuó su corticoide inhalado y se dieron todas las recomendaciones del cuidado en la casa, que era lo que ya previamente había mencionado el doctor Fabio, del manejo de la fiebre, el uso adecuado de la inhalocámara,
los lavado nasales, todas las medidas de higiene y pues el lavado de manos, que era primordial. Y también se educó en signos de alarma y EPI, mirar cómo era el hundimiento de las costillas, la importancia de contar las respiraciones en un minuto, que para la de esta menor pues no debían ser más de 40 respiraciones. Entonces digamos que con esta educación la madre ya contaba con unas herramientas específicas para saber cuándo consultar o si todavía se podía dejar su manejo en casa. 2 días después, nuevamente se le hizo el seguimiento, entonces otra vez la madre nos tomó el video, que es el que vamos a mostrar. Entonces, pues como podemos ver, la paciente pues con este video estaba mucho mejor, ya la tos había mejorado, ya no tenía ruidos anormales en el pecho, no había vuelto a presentar fiebre, tampoco había vuelto a presentar episodios eméticos, la frecuencia respiratoria era de 32, en este caso pues lo mismo, se le dio otra vez las recomendaciones a la mamá de continuar el manejo que ya se había instaurado con el beta-2, el corticoide oral e inhalado, y nuevamente se educó en signos de alarma y EPI, toda la parte de conteo de respiraciones. Y por último, otros 2 días después, se hizo un nuevo seguimiento. Vamos a ver el video para que ustedes vean cómo evolucionó esta paciente. En este caso, pues podemos ver que ya pues el tiraje ya no estaba, la paciente estaba muchísimo mejor, estaba tolerando vía oral, ya pues la tos había reducido, no había vuelto a presentar episodios eméticos, tampoco presentaba ruidos anormales en el pecho, la frecuencia respiratoria estaba muy bien, estaba en 29 respiraciones por minuto. Entonces en este caso nuevamente se educó a la madre, se le dieron como todas las herramientas para que ella supiera cuándo consultar de nuevo, y pues este fue el seguimiento que se le hizo a través de video. Pues esto es una de las herencias que nos ha dejado la pandemia, ver cómo a través de medios, ¿sí? Como el WhatsApp tan sencillo, y poder brindar educación a pacientes que por alguna situación no asistían, que captamos a través de nuestro seguimiento. Nosotros tenemos una matriz de todos los pacientes que son vistos por enfermedad respiratoria, donde no solamente nosotros, sino los profesionales tanto de salud pública como de la institución hacen llamado y seguimiento de estos pacientes, pues para ver cómo han evolucionado. Entonces es una de las herramientas con las que contamos actualmente. Bueno. Listo, entonces ya por último, para terminar con este caso, pues las oportunidades de mejora es el seguimiento al egreso a las 48 a 72 horas idealmente. Sin embargo, en esta paciente pues se dio la cita a los 8 días por medicina general, que no se cumplió, pero logramos recaptarla nuevamente por esta estrategia de salas ERA. Inicialmente la cuidadora no conocía la forma de conteo de respiraciones ni el rango normal de la frecuencia respiratoria que debía tener su hija, y tampoco conocían los signos de alarma de EPI. Entonces digamos que a través de todo el apoyo en salud pública y esta estrategia de sala ERA y los seguimientos, logramos educarla en los signos de alarma, el adecuado conteo de respiraciones y el rango normal, y pues el adecuado uso de inhalocámara pediátrica y los cuidados que debía tener con su hija en casa. Entonces vemos cómo fue la evolución desde un momento que llegó con bastante dificultad respiratoria hasta el final, que pues ya logró estar totalmente asintomática. Muy bien, entonces en este segundo caso, pues podemos evidenciar, digamos que ya digamos que la presencialidad que nos ha dado este año. Ya el caso que les presentó la doctora Natalia fue un caso que se tuvo que realizar, digamos que por las medidas de la pandemia, y lo que dice el doctor Fabio, todas las medidas, digamos, de virtualidad que realmente han sido muy útiles para hacer el seguimiento en los pacientes, sobre todo en estas familias que tienen difícil acceso a los servicios de salud. Con este caso número 2, es un paciente de 9 meses de edad, de sexo femenino, es procedente de La Calera, Vereda del Triunfo. La EPS es una EPS y su cuidadora es una madre de 24 años de edad, empleada en una tienda de flores. Los antecedentes de la paciente en cuestión, tenía antecedentes patológicos de una bronquiolitis a los 8 meses de edad, un mes antes de la consulta. Quirúrgicos negaba, farmacológicos tenía salbutamol 3 puff cada 4 horas con inhalocámara, sí, crisis en la casa, mencionaba la mamá, toxicoalérgicos negaba, inmunológicos, el esquema PAI, tenía pendiente la dosis de influenza, por lo cual pues, todavía no había llegado en ese momento, y el núcleo familiar se encontraba inmunizado contra el SARS-CoV-2, un esquema completo con la vacuna AstraZeneca. Los antecedentes perinatales de la paciente era fruto de segunda gestación, la madre con una fórmula obstétrica G2, C1A1B1,
un parto por cesárea por un estado fetal insatisfactorio a las 39 semanas, tuvo adaptación neonatal espontánea sin requerimiento de una unidad de cuidado intensivo neonatal, fue egreso conjunto, el peso al nacer fue de 2.900 gramos y la talla al nacer fue de 50 centímetros. Bueno, entonces la paciente es una paciente lactante menor, pues quien el 12 de abril inició con un cuadro clínico consistente en tos seca, que no era cianosante ni emetizante, también presentaba respiración rápida. Digamos que con este caso en particular, afortunadamente la madre era muy juiciosa y ya pues conocía el rango de frecuencia respiratoria para consultar. Digamos que el rango de la paciente es de 9 meses, es decir, que no tenía que tener más de 50 respiraciones por minuto, según IEPI, y la madre lo conocía porque ya se le había brindado una educación previamente por el personal de salud. También presentaba picos febriles intermitentes, máximo de 38,4 grados centígrados, y también pues hiporexia o bajo apetito. Fue atendida inicialmente ese 12 de abril en el hospital de Sopó, por los médicos generales en el servicio de urgencias. La enfocaron como una bronquiolitis, le aplicaron la escala de Good-Downs-Ferres, les dio un rango moderado y dejaron hospitalizada en esa ocasión durante 5 días con oxígeno a bajo flujo y lavados nasales durante todo el servicio de hospitalización. Dieron egreso el domingo 17 de abril del 2022. No hubo necesidad de enviar a la casa con oxígeno domiciliario y le indicaron a la paciente, pues a la familiar, que asistiera al día siguiente, que era un día lunes 18 de abril, para que tuviera su primer control de saladera con la terapeuta respiratoria de Rocío, que ya ahorita las vamos a presentar. Entonces, digamos que esto era una ventaja que tenía ya la institución como tal, y era que todo niño que se le diera egreso en el servicio de hospitalización con algún cuadro respiratorio, por ejemplo la bronquiolitis, que es una enfermedad que, como ya el doctor Fabio mencionó, se tiene que atender normalmente en saladera, se les da una vez los controles y se agenda la cita para que ya lleguen a una hora específica y ya digamos que puedan ser atendidos por la terapeuta respiratoria. Ahí mencionándoles pues también el peso de la paciente y la antropometría como tal, peso 8,3 kilogramos, la talla en ese momento era 71 centímetros y el indicador de peso para la talla era menos 0,50, desviación estándar, no tenía pues ninguna alteración nutricional. Entonces, esto fue al siguiente día. El lunes nosotros nos encontrábamos ese día rotando con el doctor Fabio en consulta externa y la terapeuta de Rocío, una vez le hizo la valoración a la pequeña de 9 meses, pues la madre también con mucha preocupación, pues le mencionaba que la respiración le estaba dando entre 53, 54 respiraciones por minuto y además se veía el patrón respiratorio. No sé si nos puedan poner el video. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver en el video, pues la niña en estado general se ve muy bien, es una niña sonriente que de pronto una persona que no esté muy entrenada, pues no se asuste mucho y probablemente le dé salida a la niña. Sin embargo, pues el doctor Fabio le llamó mucho la atención, igual que a la terapeuta Ed Rocío, esos tirajes subcostales leves que se le veían con cada respiración y además pues presentaba taquipnea al examen físico. Afortunadamente, pues en ese momento no estaba desaturada. Sin embargo, pues el doctor Fabio indicó hospitalizar en ese momento y para iniciar digamos que, iniciarle también, digamos que manejo con oxígeno domiciliario. Sin embargo, durante la estancia de hospitalización en el hospital de Sopó, empezó a presentar deterioramiento del patrón respiratorio, por lo cual se le inició un trámite de remisión indicado por el doctor Fabio por vía telefónica al médico que se encontraba en ese momento de turno en el hospital de Sopó. Salió la remisión para la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Nosotros nos hicimos llamadas periódicas a la madre para hacerle un seguimiento al caso. La madre nos informaba pues que la dejaron en ese momento en hospitalización por pediatría. Uno de los exámenes que recordaba era que le habían tomado un panel viral y le obtuvieron un aislamiento de adenovirus positivo. Le tomaron también prueba de SARS-CoV-2, la cual dio negativa. Y pues en el 22 de abril del 2022, la paciente presenta mayor deterioro respiratorio, un aumento en la escala de severidad de Good-Downs-Ferres,
por lo cual decidieron pasarla a la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Afortunadamente la madre nos comentaba que no hubo necesidad de requerimiento de ventilación mecánica invasiva, solamente estaba más por vigilancia del patrón. Sí requirió Venturi en ese momento. Duró 3 días en la unidad de cuidado intensivo y ya pues mencionaba la mamá que le dieron egreso por mejoramiento de los síntomas y mejoramiento de los signos respiratorios el martes 26 de abril con oxígeno domiciliario. Posteriormente se volvió a evaluar a la niña nuevamente en Sala Era, una vez salió de su hospitalización en la Fundación Cardioinfantil, fue captada, digamos, de la base de datos que el doctor Fabio les mencionaba que tenían directamente desde el municipio y se le agendó a la niña la cita directamente, que fue la cual fue el lunes 2 de mayo, ese día también nos encontrábamos en la institución. Logramos ver todo el control que se le hizo por parte de la terapeuta respiratoria, que ahí aparece en la imagen, ahí también está la madre, todas las fotos fueron tomadas con permiso de la mamá. En ese momento estaba con oxígeno a 1/4, la saturación estaba por encima de 90% y digamos que la niña ya había presentado una mejoría, no sé si podamos de pronto la siguiente. Ese es el nuevo patrón respiratorio. Ya en ese momento, como pueden ver, ya no estaba el tiraje subcostal que presentaba antes y podíamos ver que efectivamente se dio una mejoría del patrón respiratorio y pues la idea también era que se pudiera educar nuevamente a la madre, en que ella era muy juiciosa, pero educarla y hacer los controles durante 5 días, como ya se mencionó con anterioridad durante esta charla, y pues podemos ver a la terapeuta Edith haciendo los lavados nasales, la importancia de estos, ya como el doctor Fabio lo había dicho, y de hecho pues la mamá, como les mencionaba, era muy juiciosa y de hecho se los realizaba constantemente. Este es un video de la madre, no sé si de pronto podamos compartir el sonido. Voy a ver si ahí se escucha, no sé. Espérame un segundo. ¿Ahí se escucha o no? No, Bueno, No, ahí no lo ahí oímos. básicamente nos comentaba pues, la experiencia que había tenido en la sala era de la formación, de la educación. Pues le solicitamos a ella que nos relatara cómo había sido su experiencia. Y bueno, continuando ya después de estos 2 casos de seguimiento, uno en época de pandemia a través de herramientas tecnológicas y otro a través de esta presencialidad. Nosotros en el municipio hacemos seguimientos extramurales a aquellos niños que son atendidos con enfermedad respiratoria aguda. Entonces, acá está Elvirita, que es una de las promotoras de salud. Nosotros llegamos a las casas, hacemos la valoración de los niños, verificamos también lactancia materna. Esta es Lorena, es otra de las promotoras de salud. Entonces, ellas nos acompañan a nosotros. ¿Por qué? Porque ellas son las que hacen el seguimiento extramural, así como está Edith coordinando la estrategia Salacera en la institución. Contamos con promotoras de salud que replican lo mismo, pero en cada una de las casas. En el municipio también brindamos capacitación a la comunidad en signos de alarma. Esta es otra herencia de la pandemia, entonces las hacemos de manera virtual. Tenemos un chat de madres que van ingresando a esta comunidad virtual que tenemos en el municipio y brindamos capacitaciones en sala era para identificar signos de alarma y tomamos casos como el de este bebé y con la autorización de una de las mamitas que inclusive pertenece al chat para mostrar, ¿no? El caso de este bebé de 1 mes de edad, de 2 meses, perdón, de edad, que tenía bronquiolitis y ella no había identificado el tiraje. Entonces, esto nos sirve para reforzar desde todas las direcciones posibles esa información a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Ya aquí voy a dejar de compartir la presentación. Espero que hasta este momento pues se hayan llenado de inquietudes, de preguntas. Le voy a ceder la palabra, si se puede, a Edith, que es nuestra terapeuta. No sé si ya estará activa. Edith Botiva. Pues le habíamos dado activo, pero espérate, a ver, reviso. ¿Sí? Miremos a ver si Pero está con un volumen, y ahora sí ya está con mejor volumen. correcto. Ahí me escucho. Buenas noches, Edith. Hola, Te voy.
Bien, entonces Edith es nuestra mano derecha, es que nos ha permitido a nosotros realizar este sueño, al igual que las promotoras de salud en nuestro municipio. Entonces Edith, preséntate y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este primer pico del año 2022. Buenas noches, mi nombre es Edith Rocío Botiva, soy la terapeuta respiratoria del Hospital Divino Salvador de Sopó. La experiencia ha sido satisfactoria. Les puedo comentar que en el segundo caso que nos presentaron los doctores, esta nena ya terminó sus segundos controles en saladera y ahora estamos en destete de oxígeno. Ha reaccionado muy bien y con lo que se hace en el hospital, pues sencillamente todos los niños asisten a control, tanto los niños que consultan por urgencias como los niños que salen de hospitalización, tienen que pasar por la saladera 5 días, donde, como dice el doctor Fabio, se refuerza en la identificación de los signos de alarma, se entrenan a la mamá en el lavado nasal. Allí todos los días en el primer control se les entrega un folleto donde todo lo que se les dice verbalmente está en el folleto. Y se verifica que ellas en verdad hayan entendido todo lo que yo les explico. Y después de los siguientes días ellas van y yo verifico si ellas aprendieron a contar las respiraciones, el manejo de los inhaladores, el lavado de la inhalocámara, cómo saber cuándo los inhaladores se están acabando. Eso es lo que sencillamente se hace todos los días en la saladera. Pues muchísimas gracias por esa experiencia, porque como podemos ver, tiene un enfoque multidisciplinario donde cada uno aporta de diferentes maneras para la educación y el seguimiento a estas familias. Aquí hay una pregunta de Dayana y le pregunta al doctor Fabio que si nos puede explicar cómo se puede realizar la prueba terapéutica de salbutamol y si esta solo se realiza para bronquiolitis. Sí, esa es una pregunta bien con respuestas heterogéneas, ¿no? Actualmente pues hemos tenido reuniones con diferentes pediatras, neumólogos, hemos hecho revisión de la literatura y el salbutamol, así como el manejo de la bronquiolitis, sigue siendo disímil. Nosotros hemos procurado hacer la prueba terapéutica específicamente en los mayores de 6 meses, ¿sí? Hay literatura y teniendo en cuenta algunos factores de riesgo, pues nos atrevemos a hacerlo antes. Nosotros en realidad sabemos que la indicación 1A para el manejo de la bronquiolitis sigue siendo el oxígeno. Entonces, estos niños que llegan con bronquiolitis a nuestra saladera, lo primero que hacemos cuando llegan con desaturación o algún grado que habitualmente es leve a moderado de dificultad respiratoria, vemos cómo la higiene nasal, la hidratación, el ambiente confortable de los niños, o sea, solamente la higiene de vía aérea, no indico obviamente micronebulizaciones hipertónicas, no están indicadas en sala aérea, eso es solo para hospitalización, porque muchos médicos generales pues están con el boom de la hipertónica y sabemos que no nos funciona. La prueba terapéutica con salbutamol la restringimos a mayores de 6 meses y a aquellos niños que tengan antecedentes de alergia familiar. Como uno dice, es espectacular ver cómo es solo la lavado nasal, ¿no? En aquellos niños que van a estar bien, pues mejoran ostensiblemente y 3 a 4 horas de oxigenoterapia. El tema como les digo, de la prueba terapéutica, pues sí, uno la coloca como prueba. A veces no sé hasta qué punto sea placebo, hasta qué punto realmente sea eficiente, pero sí o sí, lo que nos interesa es que las mamás asistan al control, tengan la herramienta conceptual, que es contar respiraciones, sepan hacer el aseo nasal. Definitivamente la nariz es un filtro muy importante, ¿sí? Que en la bronquiolitis, en un proceso gripal, pues se altera. Y pues bueno, no te podría decir que el 100% o el 90% de nuestros pacientes con bronquiolitis salgan con salbutamol, pero sí salen muy bien educados. Pero haber dado una respuesta pues concreta a la pregunta. Hay una cosa que yo creo que es un poco angustiante y preocupante y que nosotros también lo tenemos que creer, y es como lo dice el doctor Rodríguez, el simple hecho de aprender a reconocer los signos de alarma de manera temprana, el simple hecho de hacer un lavado nasal adecuado, de lactar al bebé o hidratar adecuadamente al niño un poco más grande y de tener un poco de paciencia, porque en realidad más que el manejo de la fiebre es la paciencia mientras que el niño está con fiebre,
Entonces, ahí viene un poco la parte que la mamá quiere que uno le haga algo o le dé algo, porque mágicamente ese medicamento o ese inhalador o lo que uno vaya a utilizar va a mejorar súbitamente o más rápidamente la condición del niño, de la obstrucción nasal, de que no come tan bien, de que se siente maluco, pues eso produce mucha ansiedad. Entonces, ahí viene un trabajo que yo creo que es tal vez el más importante para los que trabajamos con niños y pues específicamente, bueno, para el pediatra, pero también en sala cera para el resto del equipo. Y es, si uno está seguro de que definitivamente esa es la estrategia que va a mejorar y uno le puede transmitir esto de una manera asertiva a la mamá o al cuidador y uno realmente le explica que tal vez el niño va a mejorar únicamente con aseo nasal y sin esa cantidad de, como anteriormente, que con cualquier cosa que encontraban hacían nebulizaciones y cualquier tipo de inhalador también servía. Es un poquito esa explicación que uno le puede dar a la mamá para tranquilizarla, pero son esos 5 o 10 minutos que a veces mucha gente cree que no tiene tiempo, pero tal vez ese es el mejor, podemos decir, medicamento para tranquilizar a la mamá. Entonces ahí viene un poco del trabajo nuestro, que yo digo que los niños se mejoran a pesar del pediatra, y se mejoran es porque igual todo es viral, se van a mejorar y nosotros simplemente los acompañamos en este proceso y acompañamos a las mamás. Entonces es un poco mirarlo y retomar eso que tal vez con el ajetreo pues se nos pierde un poco. Me parece otra cosa que quisiera resaltar y es el proceso, como ustedes ven, de utilizar esas estrategias tecnológicas y de incorporar las TICs, no solo en el proceso de educar a la comunidad, sino de inclusive poder evaluar al niño, inclusive la mamá darse cuenta cómo estaba antes, cómo está ahorita, hacer una comparación y también tener como esa referencia para aprender y al mismo tiempo, pues para las nuevas generaciones que son los residentes, que tengan esta sensibilidad y que lo vean desde este punto de vista, porque realmente es una estrategia que da unos resultados muy, muy positivos. Entonces, pues eso es una cosa que yo pienso que es una vía a seguir, una experiencia positiva que todos nosotros en los lugares donde trabajemos, pues yo sí sugeriría intentar implementarla. Créeme, yo creo que el doctor Fabio ha tenido 1000 barreras en todos estos años porque la gente no cree o porque cree que es para zonas rurales o como dicen algunos en algunas instituciones que yo he estado, que eso es para los pobres y para el CISBEN y para la Secretaría de Salud y pues resulta que no, esto es para todo el mundo y la educación es para todo el mundo. Entonces, es invitarlos a que podamos transmitir eso. Aquí Dayana tiene otra pregunta que me parece también súper chévere. Frente a las nebulizaciones para el paciente con CRUP moderado, según los lineamientos, tengo entendido que se debe realizar en un consultorio ERA, es decir, en un consultorio aparte a la estrategia. ¿Eso se sigue implementando de esta manera? Esa es una pregunta bien interesante porque el CRUP es la única patología que nebulizamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que la estrategia salvacera busca minimizar, y vuelvo y digo, desde antes de la pandemia, el riesgo de infección cruzada. Digamos que nosotros en Sopó, el espacio que tenemos como sala ERA tiene un sistema de ventilación muy particular, ¿sí? Dentro de su diseño tiene una circulación unidireccional. Nosotros en esta sala ERA monitorizamos los niveles de CO2 dentro de la estrategia, temperatura y humedad. Entonces nosotros podemos nebulizar ahí, tenemos un espacio específico dentro de la sala ERA donde se nebuliza precisamente para disminuir el riesgo, ¿sí? No, porque ya empezar a tener un consultorio aparte, eso son más riesgos, son más costos. Tenemos ya muy en cuenta que algunos de estos virus, ¿sí? Si tenemos esa circulación unidireccional, perdón, se puede mitigar el riesgo. Eso lo hemos sustentado bastante desde el punto de vista de científicos que investigan el tema de pediatría ambiental y que con todos esos conocimientos nos han permitido pues diseñar de esta manera la sala ERA con la que contamos ahora en Sopó. O sea que no es necesario tener un espacio especial pues para la nebulización. Sí es cierto que la pandemia, que todo eso, pero hombre, vuelvo y digo, desde antes de la pandemia ya está el sincitial, estaba la bordetella pertussis, está todo el mundo que es potencialmente agresor de las vías respiratorias de los niños. Lo veníamos haciendo antes, ahorita ¿por qué vamos a hacerlo diferente? No, podemos seguirlo haciendo bien, pero con unas medidas estándar y sustentados obviamente en la literatura actual.
No sé si te logré responder la pregunta. Por acá también estaba viendo en la asistencia está Zulma Paola Méndez. Ella es terapeuta también respiratoria. Con ella tuvimos la oportunidad de hacer una de las mejores salas ERA en el hospital de Chocontá, pero que desafortunadamente debido a la pandemia vuelve y cae en nuestras estrategias y pues espero en algún momento pueda recobrar. No sé si podemos habilitarle el micrófono a Zulma Paola Méndez para que nos cuente un poquito de lo que fue su experiencia desde el año 2014 hasta la pandemia, siendo una de las, ella fue, como digo yo, una instructora, fue una asesora en el tema de instaurar diferentes salas cera en el departamento. Entonces, Zulma, sí ya tienes habilitado. Zulma Paola Méndez. Muy buenas noches, doctor Buenas Fabio. noches, Paulita. ¿Cómo están? Bien, bien. Pues sí, mi doc, y a todos, nuestra sala ERA fue una sala ERA muy fortalecida. Afortunadamente fuimos plan piloto desde el inicio, cuando el doctor Aristizábal dio la oportunidad a ciertos hospitales de Cundinamarca para iniciar con este proceso. Y pues afortunadamente el doctor Fabio llegó a nuestro hospital en el momento indicado, porque pienso que no solamente es de un profesional, sino de todo un equipo, desde auxiliares de enfermería, porteros, saber el qué era una sala ERA, qué se hacía dentro de la sala ERA, cómo se educaba. Tuvimos satisfactoriamente muchísimas recuperaciones dentro de nuestra sala ERA. Para mí fue una experiencia exitosa, más que exitosa, doctor, y a todas las personas que están con nosotros, puesto que desde allí empezamos a implementar en nuestra región, a nivel de Región Almeidas, la educación a padres y a cuidadores con respecto a todos los temas que ya se han tratado en la charla. Aparte de eso, se vio en un estudio que el doctor Fabio hizo que era costo efectiva, puesto que aparte de que disminuía costos en hospitales, en el hospital con respecto al manejo de enfermedades respiratorias, también hacíamos promoción, porque pues cuando uno educa, pues promueve la salud y previene pues ciertas circunstancias que conlleve a los menores a estar en unidades de cuidado intensivo. Y ahorita con el ministerio, que pues se tiene muy claro que se tienen que estar promoviendo los 3 mensajes clave, pues dentro de las salas ERA y dentro de esta estrategia, pues se tenía muy claro que la idea de nosotros, aparte pues de mejorar a nuestros pacientes, era ser aponderados y reconocidos pues a nivel de Cundinamarca con respecto al manejo de estas enfermedades. Sí, gracias, Paulita. Digamos que espero en algún momento volver a contar con tu compañía y obviamente ahí la pongo a disposición de los colegas quien requiera alguna asesoría en implementación de la estrategia Sala Cera. Paola, Edith, son terapeutas respiratorias que conocen muy bien de primera mano, porque es que yo tengo que resaltar la postura, la posición y la importancia de las terapeutas, porque la estrategia Sala Cera no la inventamos los médicos, nace de los kinesiólogos respiratorios, aquí conocidos como terapeutas respiratorios chilenos. Entonces, no más nosotros somos quienes apoyamos y damos un poquito de visibilidad a la estrategia, pero ellas en realidad son quienes están al frente del cañón. Bueno, muy bien. Aquí agradezco las felicitaciones en el chat. Algunos conocidos, otros colegas, les agradezco inmensamente su compañía y pues espero haberles brindado pues esa experiencia traída no solamente de Sopó, como les digo, en Ciudad Bolívar, también ahí en el Distrito Capital, tuvo éxitos en la primera parte de mi formación como salubrista. Pues, doctor Rodríguez, muchísimas gracias. De verdad, muy clara toda la estrategia, la evidencia que tenemos. Aquí dice Richard Cortés, fuera de Bogotá, aquí en Cundinamarca, ¿hay sala ERA? ¿Sí me viste? Ya, es que se me perdió un poquito el No, audio. tranquilo. No, que nos están preguntando y yo también tengo esa pregunta de verdad, y es, pues porque yo efectivamente sé del trabajo que tú has hecho en Cundinamarca, que eso es un liderazgo maravilloso, y pues hemos aprendido muchos de ellos. En Bogotá hemos implementado salas, la Secretaría de Salud ha sido muy juiciosa, pero la verdad yo no he oído de salas ERA
claro que uno es que uno se la pase pues trabajando fuera de Bogotá o sus alrededores, Salacera, aquí dice Zulma que en Boyacá, pero yo me pregunto si en otros lugares, digamos, en otros climas, donde sí también hay infección respiratoria y hay picos diferentes, porque eso es una característica bien especial del trópico, y es que los picos son diferentes en las diferentes ciudades, con diferente intensidad y o sea, inclusive los virus varían en las diferentes ciudades y por eso pues hay una vigilancia epidemiológica en cada una de las regiones. Pero pues yo sí, por lo menos personalmente, conozco más hacia el lado de Cundinamarca y Bogotá y no sabría responder esa pregunta. Se la cedo al doctor Fabio, que es súper Sí. experto. Sí, no, pues yo mantengo muy buenas comunicaciones con el Ministerio de Salud a través de Luisa Moyano, quien es quien maneja la estrategia a nivel nacional. Sí, hay la alineamiento, sí hay la estructura, pero como digo, la sala era no es solamente tener el espacio, sino es cómo contagiamos nosotros y convencemos a nuestros colegas, ¿sí? De esa manera emocional de ejecutar la estrategia. Es como otras estrategias como IEPI, ¿sí? Estrategia IAMI, que a veces toca con un poquito de garrote desde el punto de vista administrativo, del ente territorial, de ese empoderamiento, ¿sí? Para lograr visibilizar el funcionamiento de la estrategia. Sé que en otros departamentos, en la costa atlántica, ¿sí? Bolívar, tenemos otras en el Amazonas, pero que su funcionamiento es muy intermitente, ¿sí? Porque son sitios donde hay la rotación alta. Como todos sabemos, esto es una realidad de nosotros, rotamos bastante los profesionales y aquel profesional preparado, pues ante una mejor posibilidad laboral, pues se va y se lleva la estrategia y quienes quedan, pues a veces no la replican. Pero sí existe en otras partes del país, pero desafortunadamente no está muy en alza, ¿no? El funcionamiento. De ahí es, digamos, lo importante esta socialización a través de estos canales de la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues para, como les decía al principio de la charla, transmitir esa emocionalidad, ¿sí? Así como nosotros generamos esas pautas en los padres de neuroestimulación, de neurodesarrollo, de lactancia, no es más que nosotros transmitir esa emocionalidad para que eso se vea en realidad. Esa misma emocionalidad se la debemos transmitir, creo yo, lo hago con los médicos generales, con las enfermeras, aquí con mis amigas las terapeutas y espero a ver si un agente evangelizador con ustedes, ¿sí? Para que se enamoren y se entusiasmen a las demás personas. Pero sí, en Colombia las hay, pero no están al 100%, obviamente. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Rodríguez, por esta experiencia tan maravillosa. Pues seguimos con nuestros procesos de transmisión del conocimiento y lo que podamos aportar desde la asociación, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Tenemos para todos estos eventos todo lo que es para nosotros el fondo que nos apoya desde la perspectiva de educación. Y pues yo la verdad que pues aquí tenemos nuestro fondo financiador, donde tenemos a PTC Therapeutics, a Pfizer, y pues son ellos los que nos permiten continuar con estos procesos de educación y como les decía previamente, de poder más que transmitir o enseñar, yo creo que aquí es muy importante compartir estas experiencias y ojalá en próximas oportunidades pues ustedes nos puedan contar un poco cómo les ha ido y qué experiencias tienen, porque pues esto es supremamente valioso. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad, como dicen acá en el chat, para continuar trabajando para disminuir la morbimortalidad infantil. Muchas gracias a todos, doctora Natalia, la Sociedad Colombiana de Pediatría. Una feliz noche. Gracias.